para varones, pero también hay damas que nos acompañan, también en las redes sociales, y son bienvenidas, claro, y por supuesto que el mensaje es para todos. Muy bien. La clase de hoy se titula Hechos condenados por Dios. Si nosotros seguimos, ¿ya todos tienen su hoja? ¿Tienen café? ¿Biblia? Bueno, muy bien. Si nosotros seguimos desde el versículo 1, en el capítulo 6, nada más para hacer una breve recapitulación. Fíjate, del verso 1 hasta el verso 5 es la advertencia contra la insensatez, ¿verdad? El Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, hablando en prevención para no quedar como fiador de un extraño. Del 6 al 11, que estudiamos muy bien, ¿verdad? Fue completamente la advertencia al perezoso. Y del versículo 12 hasta el versículo 15, el hombre depravado. Se lo denomina a una persona que no es cristiana. Del verso 16 al 19, vamos a ver 6 cosas que aborrece Dios en un tema titulado Hechos condenados por Dios. Posteriormente, si cubrimos el día de hoy, gloria a Dios, pero lo más claro que quede. Y si no, mi hermano Andrés continúa en 8 días con ese mismo tema, o en 8 días con un tema suavecito también, en 15 o en 8, un tema suavecito, amonestación contra el adulterio. O sea, y todas las clases son en primera instancia al varón, ¿eh? Así que si el Espíritu Santo nos habla, es a todos, como advertencia, ¿verdad? Vamos a dar lectura. Capítulo 6, verso 16 al 19. Muy bien. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. 1, sus ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Verso 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal. Verso 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Muy bien. Si nos damos cuenta, acuérdate que cuando nosotros tomamos la Biblia, ya sea de un libro, se traza en capítulos, versículos, pero específicamente estos en párrafos, porque abarca un tema. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la lección en Romanos, en el libro de los Romanos, tenemos Romanos capítulo 9, 10 y 11, son 3 capítulos, pero esos 3 capítulos, como ejemplo, es un solo párrafo. Fíjate, es un solo tema. Entonces hay temas que abarcan inclusive hasta pequeños versículos, o todo un capítulo, en el caso de Judas, que es uno nada más. Y aquí hasta ahorita vemos específicamente la alerta de Dios o el Espíritu Santo de la sabiduría en el verso 1 del capítulo 6 hasta el verso 5. ¿En qué diferenciamos nosotros un asunto o un tema, por ejemplo aquí en Proverbios, cuando se dirige a un hijo de Dios? Ya lo dije. En la frase, hijo mío, que está en 6, capítulo 6, verso 1, y que está en otros pasajes, por supuesto, pero eso es el Espíritu Santo, Salomón,
diciéndole a su hijo. La sabiduría de Dios, diciéndole al alumno. Y después del versículo 6, en un asunto relacionado a personas que no son cristianas, pero que el alumno observe detalladamente la conducta que se describe. En este caso, del 6 al 11, ¿verdad? Al perezoso, al perverso, del 6 al 11, al perezoso, del 12 al 15, al perverso, que es hijo de Baal, de acuerdo a la traducción que estudiamos, y del 16 al 19 habla también de personas que son con conductas no cristianas. Del 20 al 23 habla en adelante también a un cristiano, hijo mío. Entonces todas las enseñanzas son de observación, pero que hay específicas para uno. Muy bien, fíjense ustedes, enumerar artículos poniéndoles un número y después de añadir uno a cada cita es un elemento lingüístico que el autor usa para ayudar a la memorización. Al usarlo, cada lector, cada persona que tiende a leer los proverbios, en este caso, puede interiorizar qué conductas son abominables al Señor. O sea, ¿qué es delante de Dios sucio, abominable, detestable, no aceptado? ¿Y qué es lo que sí es aceptable, grato para el Padre Celestial? Muy bien. Por ejemplo, leyendo acá Proverbios capítulo 6, hay 7 detestables pecados que permiten vislumbrar profundamente la pecaminosidad del hombre. Para empezar, si hablamos de ello, recordamos en Génesis capítulo 3, el capítulo que nos menciona lo que se lo denomina la caída del hombre. A partir de allí, los pensamientos del hombre, las ideas del hombre, la conducta del hombre es perversa. Los teólogos se lo denominan como depravación total. O sea que el hombre sin Cristo es un depravado total. Muy bien, vamos a recapitular. Y yo quiero que pongan ustedes atención. Creo que sí lo dejé en la hoja. Estas 7 detestables pecados que permiten vislumbrar profundamente lo pecaminoso del hombre. Y si nosotros hemos estudiado, mis amados hermanos, sígame con cuidado. Mira, fíjate muy bien. Dijimos que desde el versículo 11, 12, que se habla de la perversidad del hombre, el hombre perverso, se lo traduce también como el hijo de Baal. Entonces no es cristiano. Es bien interesante y bien importante que cada uno de nosotros, mis amados hermanos en la fe,
Nosotros siempre escudriñemos la palabra de Dios y, como dice el anotador, profundicemos. Y lo que nosotros podemos ver es, para no sacar un verso fuera de contexto y que estemos siempre en la idea, vamos a ver cómo en el versículo 13. Muy bien. ¿Ya tienes la Biblia? Ahora, tienes que aprender a trazar las escrituras. Tienes que aprender a trazar los versículos. Porque si te das cuenta, en el versículo 13 que ya estudiamos, dice 13a. ¿Cómo se determina el trazar cada versículo en A, B o C? Es decir, las partes de cada versículo. Entonces, dependiendo la frase, puede apuntar completamente a el trazo de cada uno de los versículos, para no salirnos completamente de la idea. Ejemplo, si nosotros tenemos Proverbios capítulo 6, versículo 16, voy a repetirlo: 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. 1, versículo 17, los ojos, ¿qué? Bueno, pero ¿se acuerdan que nosotros estudiamos todo lo que se refiere en los ojos, los dedos, las señas con los dedos, el corazón perverso, desde el verso 2 en adelante? El anotador, o el que escudriña las escrituras, compara los ojos altivos con el versículo 13 del capítulo 6, que dice guiña. Vamos al versículo 13, que guiñan los ojos. ¿Se acuerdan qué es guiñar? Sí, rápidamente, como un pellizco, es la traducción, pero invitando al pecado. Sí, porque por ejemplo alguien, no, fíjate, te saluda, hola, ¿cómo estás? Si es un pecador. No necesariamente. No, se refiere a una invitación al pecado. Entonces, el señalamiento que nosotros vemos y que la estructura de este pasaje es que sigue habiendo el cuerpo humano. Los ojos altivos, los ojos sensuales o que invitan al pecado. Versículo 17 y versículo 13a. Muy bien. Ahora, vamos a continuar, mis amados hermanos en la fe. Verso 17, la lengua mentirosa. Y si te lanzas al versículo 12, ¿verdad? Se habla de la perversidad de la boca. Si tienes tu Biblia, porque la Biblia dice, fíjate muy bien, voy a leer el versículo 12 y voy a trazarlo de tal manera que se pueda identificar cada parte del versículo. Dice, el hombre malo, A. El hombre depravado, B. El que anda en perversidad de boca, ¿cómo dice? B. ¿Por qué es la idea? Fíjense ustedes. ¿Se acuerdan por qué se lo denomina el hombre perverso? ¿Sí estudiaron? ¿Se acuerdan que el hombre, a ver, ahí les va otra vez para traer a la idea? Qué bueno que estudiaron todos, ¿verdad? Dice la Biblia, el hombre malo, el hombre depravado, A. El que anda en la perversidad de la boca. Un hombre depravado, un hombre que anda en pecado, un hombre que continuamente anda en el mal, la mente que tiene es llena de inmoralidad. Y habla, acuérdate, lo vimos hace 8 y 15 días, y habla de lo que tiene en el corazón. Ejemplo, anoche estuvo Pancho con 50 mujeres. Pancho estuvo con muchas mujeres, se alcoholizaron, se drogaron, ja. ¿Qué hay en el corazón? Perversidad, altivez. Y lo que hay en el corazón, acuérdate que decíamos que era ¿qué? Una caja de tesoros. Y esa caja de tesoros hablará, expresará a través de la boca. Y hay personas, Efesios capítulo 5, que usan, por ejemplo, las palabras que describe la Biblia como truhanerías, albures, palabras de doble sentido, inmoralidad, pecado. Eso es lo que hay en su corazón.
Sus diálogos, me acuerdo muy bien que lo dijimos, un diálogo inmoral contamina toda la plática. Un diálogo que ya va con una mala palabra echó a perder el diálogo, la plática, la conversación. Un hombre depravado siempre anda hablando perversidades, inmoralidades, truanerías, palabras de doble sentido, groserías. Eso no es tal madurez. Esa es una perversidad y lo hablan de manera continua. Y entonces, mis amados hermanos en la fe, veamos la descripción de una persona que no es cristiana y que nuestra conducta no tiene que ser así, como dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Dicen que es mi pasaje favorito, que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, los estafadores heredan el reino de los cielos. Parte o frase en la que se tiene que poner atención. Esto eran algunos. Conducta del pasado, ya no somos. Efesios capítulo 5, mis amados hermanos, que dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, mis amados hermanos, la conducta de los cristianos no tiene que ser igual a la de antes. Efesios capítulo 2. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida, sin Dios, sin esperanza. Hay ya una transformación. Y si somos nacidos de nuevo, mis amados hermanos en la fe, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que andemos nosotros en buenas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Entonces, estos son los hechos condenados por Dios. Vamos a ver cada uno hasta donde lleguemos, ¿verdad? ¿Qué significa un ojo altivo? Pero tiene que ver mucho con un ojo sensual. Los ojos son la ventana del alma. Leímos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo lo mencionó. 2, la lengua mentirosa. Recuerdo muy bien que inclusive hablamos de Santiago que menciona a la lengua, ¿verdad? En el chisme, el mal que provoca una lengua, se entiende que es el alma de la persona o los hechos de la persona. Es como una lengua inflamada por el infierno, lo describe Santiago. Esto es impresionante. Y esto, ¿verdad?, va con el versículo 6, versículo 12, parte B, perversidad de la boca, que habla puras majaderías. Le sigue pues las manos. Vamos a ver, versículo 17, parte B. Las manos derramadoras de sangre inocente. Lo comparamos con el versículo 13, que guiña los ojos, que habla con los pies y que hace señas con los dedos. Bien, pues entonces el anotador, guiado por el Espíritu Santo, mis hermanos, nos enseña la importancia del lenguaje corporal, o lo que dice el lenguaje corporal en una persona, sea cristiana o no sea cristiana. En este caso se habla completamente de un inconverso. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, luego sigue versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Los pies presurosos, esa es otra. El corazón que maquina los pensamientos inicuos. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, y lo podemos comparar con el versículo 14. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo el tiempo. Quiere decir de manera consecutiva. La palabra andar tanto puede tipificar o puede significar un estilo de vida santo o un estilo de vida pecaminoso. Y estos andan entregados al pecado. Y el corazón es el asiento de las emociones. El corazón es la caja en donde se depositan del buen tesoro, dice el Señor Jesucristo, o las cosas perversas. Muy bien. Dice el versículo 18, parte B, los pies presurosos para correr el mal. Y nosotros, ¿verdad?, lo podemos comparar aquí mismo en el versículo 13, parte final, que guiña los ojos, que habla con los pies, ¿verdad? Esto es interesante.
yo me acuerdo muy bien en que nosotros mencionamos algo que dice la palabra de Dios. Esto de los pies tiene varios señalamientos. ¿Se acuerdan cuando les dije que cuando Samuel, no es cierto, Saúl se metió en una cueva y dice la Biblia que cubrió sus pies? En esa parte de la Biblia, en ese versículo, se refiere cubrir los pies a hacer de él. Sí. Hacer del 2. ¿Qué? ¿Del qué? Del 2, no, hacer del baño. Y se cubría los pies. Pero si nosotros vemos, bueno, ¿a qué se refiere? ¿A los pies presurosos al baño? No. Porque si leemos todo el contexto, mis amados hermanos en la fe, que habla de un hombre perverso, nos damos cuenta que hay pies presurosos para derramar sangre. ¿Cómo también podemos encontrar, ahora sí que los pies que adoran al Señor? Pero en este caso, en el capítulo 6, desde el versículo 11 hasta el 19, está hablando de hombres perversos. La fotografía, la biografía de una persona perversa. Muy bien, vamos más rápido, mis amados hermanos en la fe. Dice entonces los pies, el testigo falso. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras. Que ese está impresionante, ¿verdad? Porque lo comparamos con el versículo 14, en donde parte testigo falso, 12b. Dice la Biblia, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad. Esa perversidad de su boca tiene que ver, de acuerdo a lo que dice también el testigo falso, a sembrar disensiones, división. Entonces fíjate, así de rapidito, desde el verso 12 hasta el verso 15, el hombre perverso hace señas inmorales con las manos, invita al pecado a través de los ojos y quiere rápidamente caminar para continuar en el pecado. Anda en algún lugar sembrando mentiras, engaño, para crear divisiones. Es el resumen de esos versículos. Ahora, mis hermanos, fíjense ustedes que siembra discordia. Qué interesante. Vamos al capítulo 16, al capítulo 6, verso 16, a la exposición de la palabra de Dios ya verso a verso, y nos daremos cuenta qué es lo que aborrece el Señor. 1, 6 cosas aborrece. Pero esta palabra aborrecer, póngale cuidado, la palabra aborrecer y abominar son la clave en el versículo 16, porque encontramos dos palabras. Si tienes tu Biblia, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina. Esas dos palabras son clave porque muestra completamente la actitud de ¿quién? De Jehová. El ser entero hacia las 7 características. 6 cosas aborrece, abomina Jehová. 6 cosas. Y vamos a ver qué significado tiene, más 7 son, ¿verdad? Porque el 7 tiene mucha importancia porque habla de perfección. Pues vamos a ver a la luz de la Biblia qué significa. Muy bien. Dicho de paso, fíjense ustedes que el contenido de esta sección es paralelo a la sección anterior que acabamos de ver de manera panorámica y que forman el enlace entre las dos secciones. Otra vez, las dos secciones, primera sección del 12 al 15, segunda sección del 16 al 19. Esas dos secciones hablan del hombre perverso. Muy bien. Y se repiten, ¿qué se repiten? Los ojos, la lengua que va con la boca, el corazón y los pies. Y por último, el provocar discordia. Y este proverbio resume lo señalado anteriormente, aunque las modificaciones son muy significativas. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Si tú tienes tu diccionario, ¿verdad? La palabra 8130, la palabra aborrecer, del original al lenguaje actual español, nos dice que tiene la idea de mostrar odio. Odio que Dios siente a las características que están por nombrarse. Dios mío. Entonces, ¿Dios odia?
Entonces Dios abomina. ¿Ustedes qué creen? Que sí, el pecado. Entonces, mis amados hermanos en la fe, esta palabra, ¿verdad? Aborrecer es el odio que Dios siente por todas las características que tiene un hombre depravado, perverso. Esas características, mis amados hermanos en la fe, no glorifican a Dios. ¿Cómo que no glorifican? Acuérdate muy bien que cuando una criatura, por ejemplo, la hormiga, que no tiene capitán, que no tiene general, que no tiene autoridad, cumple con lo cual fue creada, está glorificando a Dios. Y el hombre que no hace por lo cual fue creado, no está glorificando a Dios. Y si tú lees Romanos como ejemplo, Romanos capítulo 6, que te dice completamente que juntamente morimos con Cristo para una vida nueva, que antes presentábamos nuestros miembros al pecado, llámese ojos, lengua, manos, boca, todos los miembros los presentamos de manera voluntaria al pecado y no obteníamos ninguna ganancia. Ahora presentémoslos, ¿verdad?, en adoración, en sacrificio vivo, como ofrenda al Señor. Añado lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 4. Y Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que habla de la ofrenda en sacrificio vivo de nosotros como ofrenda. Entonces, en el momento que nosotros nos cayó el 20, entendemos, discernimos, vimos con ojos espirituales que mis ojos, que mi mente, que mi corazón ya son de una nueva criatura, espiritualmente hablando. Ahora, cada cosa que hago glorifique a Dios, que se use para lo que fue creado. ¿Me voy dando a entender? Tus ojos no fueron para ver pornografía, no glorifica a Dios. Ahora tus ojos, nueva criatura, son para leer la palabra de Dios, para aplicarla, vivirla, discernir espiritualmente. Eso glorifica a Dios. Tus manos no son para la masturbación o el pecado. Entonces, cuando alguien está de una manera consecutiva en ese pecado, no está glorificando a Dios. Ahora, manos santas que se levantan para la adoración, eso es glorificar a Dios. Y así cada parte del cuerpo. ¿Me voy dando a entender? Muy bien. Ahora, la palabra opuesta a la palabra aborrecer es amar. Es la palabra 157 en hebreo. Y esta palabra aborrecer u odiar es la actitud que causa la distancia de una persona a otra. Hay una separación. Dicho de otra manera más clara, el pecado separa de Dios. Te separa. El pecado te separa de Dios. Soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Quizá no pierdes la salvación, ¿verdad? No, quizás no se pierde la salvación, pero sí pierdes la comunión con el Señor si eres cristiano. Pero un hombre perverso, un hombre que no tiene a Cristo, está separado de Dios. Fíjense ustedes, tal emoción puede señalar el abandono de la persona de aquel que es odioso. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, desde el verso 18, desde el verso 18 hasta el verso 32. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles, por ídolos, por inmoralidad. Y si tú estudias Romanos capítulo 1, desde el 18 al 32, te darás cuenta que cambiaron el uso de sus miembros por cosas naturales, ¿verdad?, por la antinatura. Volvemos otra vez a lo mismo. Tu cuerpo, ¿verdad? Esas personas profesando ser sabias se traduce estúpidos. Así se traduce, ¿verdad? Profesando ser sabios, cambiaron la gloria de Dios. Sus ojos no eran para Dios, su cuerpo no era para Dios, su mente no era para Dios, eran aborrecibles y ellos abandonaron a Dios. Y como consecuencia, dice Romanos capítulo 1, verso 16 al 32, Dios los abandonó. No fue él quien abandonó primero, es el hombre quien decide portarse como Dios y abandona a Dios. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí o no?
Y entonces cambian, ¿verdad? Por el uso que es natural, por algo antinatura, ¿verdad? Y es tan profundo ese pasaje porque es no darle la gloria de Dios, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? Lo cual es aborrecible, es abominación. Muy bien. Fíjense ustedes que el concepto puede decir que Dios va a abandonar al hombre con estas 7 características. Proverbios capítulo 6, verso 16 hasta el 19. Esta palabra aborrecer aparece 23 veces en el libro de los Proverbios. En el Antiguo Testamento tiene 164 casos de la raíz. Allí en tu hoja, creo que sí lo dejé, ¿verdad? Algunos versículos. 23 veces que aparece la palabra aborrecer en Proverbios. Si no viene, la buscan o las piden. Muy bien. En este mismo sentido, la palabra abominación. Esta palabra abominación, existe el sustantivo en el texto, aunque se traduce como abominar, ¿verdad? Y no hay un cambio en el sentido, sino en el deseo de hacer forma sinónima más acabada. Aborrecer y abominable, no hay un cambio, es un sinónimo con el mismo sentido. Entonces, mis amados hermanos en la fe, Dios ve su creación y Dios vio que era bueno. Génesis. Dios formó al hombre y le da una inteligencia semejante a la de Dios, no como la de Dios, semejante porque es criatura, el hombre. Y el hombre se puede enseñorear de las bestias, de lo que hay en el mar, de lo que hay en la tierra. Puede comer de lo que quiera, fruta, verdura y agua. Era lo que tenía que comer. Pero el hombre decide ser como Dios. Y allí, junto a Eva, porque estaban los dos juntos, los dos angelitos estaban juntos. Y llegó la serpiente y le habló. ¿A quién le habló? A la mujer. Allí estaba Adán, allí estaba. ¿Cómo sabemos que allí estaba? Porque la Biblia dice que le dio de comer. Eva, ni modo que le gritó: Adán, ya está la comida. No, allí estaba el angelito, ¿verdad? Allí estaban los dos. Y entonces fue el engaño a Eva y el pecado de Adán. Deciden ser como Dios y Dios ve el pecado. Él ya sabía que iban a pecar. No lo tomaron por sorpresa. No lo tomaron ahora sí que de impresionado, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué no le dijo a Miguel o al arcángel Miguel? ¿Por qué no me avisaron? ¿O en qué momento? Dios mío, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué no me dijeron Abraham y Gabriel? ¿Por qué no? ¿Qué vamos a hacer? No se preocupó Dios. Dios ya sabía. Entonces, ese hecho, mis amados hermanos en la fe, abominar, ¿verdad? Aborrecer va completamente a algo que él no acepta. Se llama pecado. Esta palabra abominar está en tu diccionario, la palabra 8441, 8441. Y esta palabra se traduce con la misma raíz y da a entender el mismo concepto de raíz. Muy bien. Ahora, para para tomar la idea, esta palabra abominación, ¿alguien tiene la idea de lo que es el abominable hombre de las nieves? ¿En serio? Algo espantoso. Así te viene la idea, ¿no? Ahí viene el abominable hombre de las nieves. Hasta había películas, ¿no? Y de esto, ¡ay! Algo espantoso, algo horrible, algo que no se acepta. Pues tiene la idea. Ándale. Algo asqueroso, repugnante, sucio. Pues fíjate que esta palabra va y tiene mucho que ver con los sacrificios que el hombre le ofrecía a Dios en pecado o con defecto. Esa palabra, abominable. Algo que no acepta, algo sucio, algo corrompido. Y en Deuteronomio, mis amados hermanos en la fe, Deuteronomio capítulo 14, versículo 3, Deuteronomio capítulo 17, versículo 1, creo que están en tu hojita.
Eso era cuando se presentaba una ofrenda con defecto. Eso es abominable. Eso yo no lo tolero. No es aceptable, Dios. Entonces es pecado. Imagínate. Y fíjense ustedes, hermanos, aún entre los otros pueblos del mundo antiguo había un concepto de cosas abominables. Génesis capítulo 46, verso 34. Y esta palabra abominable, ¿verdad?, está en muchos pasajes donde para Dios son abominación, algo detestable. Ejemplo: ¿en algún momento tú te has tomado, comido, ingerido algo echado a perder? Tengo un conocido que dice que él se dedicó a la venta muchos años, dice él, de pollo, 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 ¿verdad? Y entonces dice que se levantaba, tenía que estar a las 3 de la mañana porque era la venta y le surtía determinada empresa muy famosa. Y entonces cuando llegaba con el pollo, dice que el pollo es el animal que menos se le puede detectar que está descompuesto. El pescado se da cuenta rápidamente. El porcino, el marrano, el puerco se puede detectar, pero el pollo se puede disfrazar. Tú porque es que sí sabes, ¿verdad? Se puede detectar el pollo, no se puede detectar, se puede arreglar, se lava, se le pone pan, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces se disfraza. Entonces cuando la persona se llega a tragar, ¿verdad?, por la tráquea, por eso se llama tragar, se traga el pollo descompuesto, a lo mejor sabe medio raro, ¿no? Pero se lo tragó. ¿Qué sucedió en el estómago? Sí, exactamente eso, mi querido hermano, amigo, compadre, carnal Andrés. Ay, o sea, llega y ¡oh! Qué gorgorea, hermano. O sea, sientes lo pesado y chin, algo me cayó mal. Algo que está descompuesto, algo echado a perder, algo sucio. ¿Qué dice Dios en los labios del Señor Jesucristo y que escribió el apóstol Juan en Apocalipsis en relación a una iglesia? No eres frío, no eres caliente, eres tibio. Te vomitaré de mi boca. Le dan asco los hipócritas. Así es, ¿eh? O sea, una repugnancia. O sea, el Señor dice, esto es abominable. Yo no creé, ¿verdad? Yo no le di vida a los seres humanos para la fornicación, para el pecado. Ahora, andas tú diciendo que eres cristiano y te pones semejantes borracheras, o andas en la pornografía, o con amante, o eres o no eres. Si eres, ¿sabes qué? Atáscate. Si eres, sabes que si no eres cristiano, atáscate, pero ¿sabes qué? Defínete. Pero si eres, hínchate, ¿verdad? Llénate del poder del Espíritu Santo. No seas un tibio. ¿Me voy dando a entender? Eso es abominable. Es increíble, ¿verdad? Que llamándonos nosotros cristianos, que en algún momento nosotros estemos en algún lugar por hipócritas, cobardes es la palabra, en un trabajo, que te mezcles ahí entre los chistes, entre los cuentos, con tal de que no te digan algo. Ja, ja, ja. ¿Te sabes el último de Pepito? No, yo me sé el de Luisito. Échalo. Y en lugar de, ¿sabes qué?, pintar tu raya, ¿verdad? No que salgas con el rosario, no te estoy diciendo eso. Literalmente que muestres una moral conforme a la voluntad de Dios. ¿Con qué? Con tus ojos, con tu mente, con tu corazón, con tus labios. Lo que hay en tu corazón es lo que expresa tu manera de vivir. Las convicciones que tienes bien enraigadas, bien cimentadas con el poder de tu Espíritu Santo, es lo que te hace vivir en fortaleza. Hermanos, esta palabra, ¿verdad?,
abominación. Muestra completamente lo más claro, ¿verdad? Lo que es inicuo. Muy bien, por tanto la palabra abominación se acerca al significado de aborrecer, llegando así a ser una palabra anónima. Y si te lees Amós, el libro de Amós, capítulo 5, verso 10, apúntale, o ahí lo tienes en tu hoja. Amós, capítulo 5, verso 10. Amós, capítulo 6, versículo 8. Amós es cuando el profeta le canta un tiro de parte de Dios al pueblo. ¿Qué era abominable para Dios? Su conducta, su manera de proceder. Y querían comprar a Dios. ¿Cómo? Con sus ofrendas, con alabanzas, con rituales. Eso era abominable. Mientras que su estilo de vida era completamente distinto al que decían profesar. No había coherencia. Somos cristianos, gloria a Dios, pero a escondidas. Solo Dios conoce nuestro corazón, el de todos. Proverbios capítulo 5. Los ojos de Jehová están sobre el camino del hombre. No hay nada oculto, hermanos. Y Dios siempre habla antes de tiempo, antes. Finalmente, mis amados hermanos en la fe, podemos exponer sobre la actitud del Señor hacia las 7 características como una actitud que rechaza como impuras. Y estas características, ¿verdad?, donde Él desea distanciarse de ellas por detestables y odiosas, ¿verdad? Estos hechos condenados son abominables delante de Dios. Y como dice Santiago, Dios no toca el mal, ni el mal le toca a Él. Entonces Dios dice: me aparto, dice, detesto, aborrezco. ¿Qué? Los ojos altivos, los ojos que invitan al pecado, la lengua chismosa, mentirosa, que habla perversidades, que siempre está hablando inmoralidad, las manos, los dedos que hacen señas inmorales, lo que guarda el corazón, los pies que se adelantan al robo, al asesinato, al homicidio, dice Proverbios 1, los que son testigos falsos y que siembran discordia. Todo eso es abominable, como comparable con las ofrendas que llegaba al pueblo de Dios en Amós, que llegaba en Malaquías capítulo 1 verso 1 hasta el capítulo 3 versículo 15. Preguntas y respuestas. Dios y el pueblo: has menospreciado la mesa del Señor. ¿En qué la menospreciamos?, decía el pueblo de Dios. En que presentas cosas abominables. Menosprecias la mesa del Señor, la tomas en menos. La iglesia fulana, la iglesia perengana, no, acá sí tenemos al Señor. Fíjate nada más, menosprecian la mesa del Señor. ¿En qué más me habéis despreciado?, dice el Señor. ¿En qué te despreciamos, Señor? En que vienen con sus salmodias, sus cantos, pero llenos de inmoralidad, de pecado, de soberbia, altivez, hipócritas. Vete Malaquías. Eso lo detesta el Señor. Y la invitación, ¿sabes qué es? Completamente a una transformación. ¿Sabes cómo se puede leer el versículo 16? 6 cosas hay que odió Jehová y 7 que abomina. Esta palabra odio, que es aborrecer también, expresa la naturaleza del verbo como una acción acabada. ¿Qué quiere decir? Determina el Señor: ¿sabes qué? Estos impíos, estos inmorales, estos que se dicen de esta manera, nunca van a ser transformados. Han decidido abandonarme, han decidido continuar en su pecado, han decidido continuar en sus borracheras, han decidido ser unos soberbios y altivos y despreciar la palabra de Dios. Me han abandonado. Por consiguiente, Romanos 1, 18 al 32, yo los abandono. Amados hermanos en la fe, en este sentido, la actitud de Jehová es eterna.
Desde antes de la fundación del mundo, Romanos capítulo 9, 10 y 11. Las vasijas de gloria, de honra, y las vasijas de deshonra, preparadas. Y siempre, siempre Dios va a rechazar el pecado. Vale que el creyente aprenda lo que Dios ama y lo que Dios odia, porque la actitud es eterna. Él no va a cambiar su parecer como lo haría con la naturaleza del hombre. Y el maestro desea fomentar en el joven, en el alumno, en el discípulo, el rechazo de estas características. Entre más venimos a la palabra de Dios, hermanos, más el Espíritu Santo nos muestra lo peligroso que es confiarnos en nuestra carnota. Isaías está en la presencia de Dios en el templo y dice: ay de mí, miserable, que soy de labios inmundos, soy pecador. Soy pecador, Dios mío. Y está viendo a un Dios, al único Dios santo. Proverbios 6, 17, mis amados hermanos. Dice la Biblia: los ojos, ¿qué? Altivos. Es la primera. De la primera característica apunta a un gesto de los ojos que muestra la actitud del hombre. Lánzate rápidamente a Proverbios capítulo 30, verso 13. ¿Qué son los ojos altivos? (30:13) Proverbios 30:13. No sé si se acuerdan de algún comediante hace muchos años que levantaba, imitando a otro, una ceja y le decía: muy bien, aunque se levantaba la ceja, pero sí, era con la actitud de mostrar cierta autoridad. Entonces, los ojos altivos, así como lo estoy haciendo, denotan, o sea, altivez, soberbia, y denota la actitud del corazón. Porque es lo que hay dentro del corazón y lo expresa el cuerpo, lo expresan los labios, lo expresan los ojos, lo expresan todo el cuerpo. Si hay algo, si hay algo podrido en el corazón, los hechos de ese hombre van a estar ¿cómo? Podridos. Si tú lees Romanos capítulo 3, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Veneno de áspides hay en su lengua. Y la traducción que ya estudiamos es como cuando se abre un cadáver. Toda la tráquea, desde la lengua hasta el estómago. Y si se abre un cadáver, no huele a rosas, ni a champurrado, ¿verdad? Huele a podrido. Y las palabras que salen, que son veneno de áspid, están podridas. Lo que hay adentro del corazón del hombre, hablará la boca, se le verán los ojos, su comportamiento lo denotará. Entonces, mis amados hermanos en la fe, un ojo altivo, que es esta palabra 7311 en tu diccionario, significa estar en lugar alto, ser exaltado, ser elevado. Entonces, esa persona se siente, ¿cómo se siente? Pero si con un ego que lo denota en los ojos y que puede caminar así, ¿no? Así, con una altivez, una soberbia. O sea, pareciera chistoso, pero vemos personas que… Ahí les doy un chisme cristiano rápido, porque si no, no vamos a terminar. Ayer iba yo a un estudio que se abrió allá en Ojo de Agua. Eran como las 5:30 de la tarde, tiempo del Estado de México. Y entonces, se los prometo, ¿verdad? Por este pescadito. Iba yo manejando con mi señora esposa. Y entonces ven una camionetota de esas grandotas, no digo la marca, ¿verdad?
Pero neta, el hombre volteó y dije, chale, no me escamó, porque no me escamó, o sea, pero si ves, o sea, yo iba así, pero era un ñor como de 65 años, un don, ¿no? Así. Pero ni permiso, o sea, se me aventó. Dije, ching, ese cuate tiene cara de pelear, tiene ganas de pelear. Me agaché. No, no es cierto, me agaché, me agaché y nada más, señor, te lo prometo, le dije, te lo encargo porque, ¿para qué? El cuate sí se me aventó, vio mi cochecito, no es como de la feria, pero es un coche, se adelanta, se pasa, y está el semáforo en rojo. ¿Qué es rojo? ¿Pase o deténgase? El tipo, con su altivez, se pasó y se estampa una combi y dio vueltas. Dije, no manches. De Dios nadie se burla, ¿eh? ¿Y quién cree que hizo el hombre? Se bajó todavía. Dije, no puede ser. Dije, Dios que lo bendiga. O sea, yo iba al estudio, ¿no? Fíjense, yo me iba al estudio, pero te das cuenta, los ojos altivos denotan soberbia. Y emocionalmente e interiormente, ¿sabes qué es? Habla de alguien solo, sin identidad, una baja autoestima, falta completamente de dirección, y es una manera de mostrar una protección. Dije, no inventes. Ya fue el chisme cristiano. Ahí te va. Este gesto de levantar los ojos, hasta quizá las cejas, era una forma de mostrarse superior al prójimo y un gesto para menospreciar al otro. Y aquí en los ojos altivos se muestra un orgullo insano, destructivo, y la palabra de Dios es final. ¿Por qué? Porque los ojos altivos son abominación a Jehová, son detestables, no los consiente. Mis amados hermanos en la fe, dejemos que el Espíritu Santo hable y siga hablando en nuestro corazón, y que permita analizar, porque conoce lo más secreto de nosotros, y nos diga y tengamos la humildad de reconocer todos nuestros pecados, y que cada día que nosotros vivamos en este planeta sean para la gloria de Dios, y que nuestro cuerpo, ojos, mente, corazón sean para el servicio de Dios en todos los sentidos. Aquí en nuestro trabajo, en la oficina, en la escuela, que todo sea para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Gracias, Padre, porque nos sigues mostrando la necesidad de buscarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Gracias, papá, porque tú nos has enseñado con tu palabra que hemos sido creados y hemos sido formados en el vientre de nuestra madre para al nacer en el tiempo que tú has predestinado, concedernos el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, y hasta el tiempo de la glorificación te exaltemos a través de nuestros miembros, nuestras decisiones, nuestros ojos. Señor, gracias porque nos enseñas y nos recuerdas qué es el hombre. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Que le has hecho poco menor que los ángeles. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque tu eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, de modo que no hay excusa para darte la gloria, para darte la honra, para exaltarte un cada vez más. Tú eres digno, eres glorioso, eres por sobre todas las cosas el único Dios vivo. Eres el único y eterno Jehová de los ejércitos. Tú nos has coronado de gloria, de honra. Nos has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Tú lo has puesto todo debajo de nuestros pies: ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar.
todo cuanto pasa por los senderos del mar, lo que nos has concedido a través de los bienes materiales, son para darte la gloria, no para enseñorearnos, sino para bendecir a los demás. La esposa que nos has dado, no nos las has dado para enseñorearnos, ni para burlarnos, ni para menospreciarla, porque es tu creación y es tu hija, sino para amarla como Cristo a la iglesia, para servirla como lo hiciste tú en la cruz. Los hijos que nos has dado, nos los has dado para educarlos, instruirlos en tu justicia, para que exalten y bendigan tu santo nombre. Gracias, Padre, porque sigues obrando en los solteros también, porque tu palabra, que es santa, verdadera y eterna, viene desde lo más profundo de tu corazón como aliento de vida para seguir refrescándonos, alimentándonos y guiándonos. Hoy en este día seguramente hay personas que no han entendido el sentido de la vida, porque sin Cristo nada se puede hacer. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. El hombre está separado sin Cristo por causa del pecado, mas Jesucristo vino al mundo a rescatar lo que se había perdido, y Él se puso en nuestro lugar para recibir el castigo eterno, el juicio de Dios. Y hoy es la invitación de parte del Señor Jesucristo a que todo aquel que invoque a Jesucristo como Señor y Dios tenga la vida eterna. Y ahí junto conmigo repite esta oración que viene en la palabra de Dios y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo que Jesús vino en semejanza de hombre a este mundo y recibió el castigo que yo merecía, que murió, y allí su cuerpo, su Santo Espíritu, lo levantó de entre los muertos, resucitándolo y haciéndolo el primogénito entre todos nosotros y concediéndome la vida eterna. Hoy te doy gracias, porque ahora que mora el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu en mí, me ha de llevar en una vida conforme a tu voluntad, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te doy gracias porque soy salvo en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Si usted recibió al Señor Jesucristo y nos está viendo por las redes sociales, le invitamos a que nos lo haga saber a través de las mismas, para estar orando por usted y que usted